13:03, mitad de semana, miércoles 14 de abril, 30 grados la temperatura. Es un gusto, un placer comenzar esta primera edición junto con ustedes y todo el equipo de C9N, el canal de noticias más importante de la República. Juan Cáceres, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, volvió el calor nuevamente a la zona metropolitana. 30 grados después de este inicio de semana con bastante fresco, así que estar muy atentos al pronóstico que ya vamos a compartir con ustedes. Bueno, los temas del momento: el escándalo de la zona de Alto Paraná, el caso de la vacunación irregular, gente desinformada, gente que justifica, también una investigación anunciada de parte de autoridades ante este escándalo. Un despropósito realmente cuando todavía quedan muchísimos adultos mayores a 85 que necesitan de estas dosis de la vacuna. Exactamente, y otro tema que tiene que ver también con el momento actual de la epidemia, tremenda realmente la situación, los números que asustan, alarman, preocupan. Ayer el número que publicó Salud Pública, nos quedamos todos estupefactos por la cantidad de fallecidos, por la cantidad de contagiados y bueno, el replanteo también de Salud Pública de qué va a ser al respecto. Y entre que entrevistas e insinuaciones de que se podría tomar una decisión un poco más drástica de la actual para frenar, también hay reacción del sector comercial al respecto. Ellos rechazan una eventual aplicación de una fase 0 nuevamente, porque esto afecta de manera grave al comercio, al movimiento económico. Así que vamos a ver qué se aplica, porque si no se aplica una fase 0, igualmente se anuncian medidas para contener el desborde actual. ¿Cómo va a estar la temperatura en el resto de la jornada? De hecho, estamos en esta estación otoñal, por eso las temperaturas bajas a la mañana, pero cálidas a la tarde. ¿Pero qué nos dice meteorología al respecto? A ver qué nos dice. Tenemos 30 grados de temperatura, el cielo está parcialmente nublado en este momento, la térmica es de 32, la humedad del 52%, soplan vientos del noreste a 9 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada, máximas de hasta 31 grados y mínimas de hasta 20 en horas de la noche y madrugada, con tiempo inestable, así que posibles precipitaciones en horas de la noche. Vamos al extendido a ver cómo se presenta esta semana el tiempo. Este jueves, tiempo inestable, mínima de 20, máxima de 30, al igual que el viernes. Este sábado, mínima de 21, máxima de 31, tiempo inestable también. Y este domingo, mínima de 20 y máxima de 31 grados. Vamos rápidamente a la cotización de monedas, a ver cómo se presentan los números en esta jornada de miércoles. El dólar está en alza, a la compra 6.280, a la venta 6.450. El euro a la compra 6.600, a la venta 7.650. El peso argentino a la compra 45 guaraníes y a la venta 55. Y el real brasileño a la compra 1.060 y a la venta 1.130. Insto al ministro de Salud, al presidente de la República, que me ayude a conseguir una terapia para mi mamá. Ella es todo para mí. Los medicamentos tienen que estar ya cuando te piden. No hay omeprazol, no hay dexametasona, en el aprilato no tienen, el remdesivir también en comprimido no hay reactivos. Papá vino el sábado y estuvo casi 2 días en silla de ruedas. Solamente para la gente que está en terapia es el tema de Putubón. ¿Por qué tiene que entrar en terapia para que tengamos insumos? Sale el doctor, me dice, está desaturando tu mamá, prepárate para lo peor. Imploré, me arrodillé aquí, pidiendo al Señor misericordia. Robaron 4 una muralla.
El muchacho está ahí adentro, todo roto la cabeza. Oye, ya vio. Yo ya vio. Él ahí, ¿qué le gustó? En Canal 9 yo le voy a pasar, boludo. Taxi San Lorenzo. Móvil 01. ¿Qué tal, señor Rubén? ¿Qué pasó en este No sé, estuve accidente? almorzando, no tuve tiempo para ver la película de este vehículo policial. Hubo un caso de robo acá, señores y señores. Robo agravado, robaron un auto. Bueno, estas imágenes que hacen referencia, gracias a nuestro reportero ciudadano, de una persecución, accidente y detención que realizó la policía en la zona de Capiatá. Esto está ocurriendo ahora mismo y en instantes ya está también Raúl Garín para compartir más detalles, Juan. Es un procedimiento en desarrollo. Estamos viendo ahí dos vehículos involucrados. En primer lugar, un taxi y también una patrullera. Por eso es que se habla de una persecución. Estamos tratando de precisar la cantidad de personas heridas. Lo concreto es que esto está ocurriendo en este momento en la ruta que une Areguá con Capiatá. Así que mucha atención con este caso de persecución, aparentemente un asalto y posteriormente la detención de los involucrados. Información en desarrollo enseguida. Vamos a estar ahí con Raúl Bogarín. Exactamente, vemos que incluso el vehículo amarillo, un taxi, chocó contra una muralla, terminó incrustado allí, gente herida, aparentemente serían los responsables de este hecho, están ahí en la patrullera, el vehículo taxi que está prácticamente destruido. Bueno, ya en instantes esto está ocurriendo, reiteramos y repetimos a estas horas y es una noticia todavía en desarrollo. Bueno, ya lo tenemos a Raúl Bogarín en comunicación. Raúl, buenas tardes desde el sitio. Comentanos qué pasó allí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí en la zona de Areguá tras esta aparatosa persecución porque un vehículo fue robado en la zona del Abasto y posteriormente ya llevado hacia la zona de Capiatá. Durante un control rutinario de la Policía Nacional divisaron este vehículo que ya tenía orden de captura por robo, y allí la patrullera, cuando se percató de que se trataba del vehículo, comenzaron a seguirle. Estamos acá con el suboficial Sánchez para que nos comente acerca de esta persecución, suboficial, desde dónde comenzó y cómo fue que terminó así este vehículo. Buenas tardes.
Nosotros estamos realizando nuestra patrulla de rutina en el kilómetro 18 de Capiatá, ruta 2. Y justamente alzaron en el grupo, ¿verdad? Que se robó este vehículo y que se vio en la zona de Capiatá. Siempre lo alzan estas informaciones, ¿verdad? Lo que ocurre, cuando ocurre. Para que estén alerta. Para que estemos alerta, ¿verdad? Y yo un minuto antes miré, ¿verdad? Y después divisé el vehículo. Le dije a mi compañero que se trataba del vehículo que se había hurtado de la zona de Abasto, y ahí ya comenzó la persecución. Vino por Luque, y después le alertamos a la comisaría de jurisdiccionales Desde Capiatá, desde Capiatá. Pasamos San Rafael, pasamos por IPS de Luque, vinimos hacia el centro de Luque, y posterior vinimos acá a la zona de Areguá. Y esta persona en ningún momento intentó detener la marcha, y posterior en esta zona le damos 2 patrulleras ya para intentar detener el vehículo, y ahí perdió el control. Esta persona al rozar por una patrullera rozó, y ahí perdió el control y se volcó por la casa de un señor, o sea, una muralla. Él estaba solo, acompañado. Y en el momento de la presión estaba solo. ¿Tuvo alguna lesión? Tuvo un corte en la parte de la cara, de la nariz, pero después nada más, nada grave. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Si podemos mencionar. De esta manera que ustedes ven en imágenes de que el vehículo perteneciente a un chofer de taxi quedó prácticamente inservible. Ojalá que tenga algún seguro para que pueda cubrir en este caso y tener nuevamente esta herramienta tan importante para él. ¿Quién es la persona detenida? La persona se trata de Wilson Leodán Colmán Jiménez, paraguayo, 21 años de edad. Aparentemente vive en la zona de Capiatá, kilómetro 23, ruta 2. ¿Él dijo algo al momento de la aprehensión? Dijo que le prestó a su amigo, supuestamente. Tiene antecedentes por reducción y tiene una prohibición de salida del país. Muchas gracias. Dale, cuando gusto. El suboficial Hugo Sánchez, entonces, con relación a este percance, luego de una persecución desde la ciudad de Capiatá, pasaron por el centro de Luque, y ahora estamos nosotros sobre la ruta Mariscal Estigarribia, en este caso, que une la ciudad de Areguá con Limpio. En este preciso lugar fue donde ocurrió este grave accidente, derribó la muralla. Una lástima, una pena, pido disculpas por lo ocurrido en el día de ayer en la ciudad de Presidente Franco. Que ni 1 milímetro de error se vuelva a cometer en ninguno de los centros vacunatorios, ni por más presión comunitaria. La orden lo dieron la gente local, de manera local, quienes estaban ahí, los vacunadores. 93 personas se han vacunado. Y en ese lapso de tiempo no hubo ninguna comunicación de ese centro vacunatorio con la 10ª región sanitaria ni con la jefa regional del país. Hubieron gente que se vacunó, gente local, de la universidad local, asimismo ocurrió, gente política local y gente no política local. Y aquellas personas que se vacunaron fuera del rango etario, que se abstengan a las consecuencias. Ya son las 13:26 de esta siesta de miércoles y ya establecemos comunicación con la doctora Belén Ramírez, ahí desde Estados Unidos. Ella es experta en epidemiología y está con nosotros en contacto aquí en Primera Edición para compartir datos
que debemos manejar de Dillo acerca de la epidemia, la pandemia y también la vacunación. Doctora, gracias por atendernos. Hola Juan, hola Carlos, ¿cómo están? Gracias, doctora, por compartir estos momentos. Queremos hablar un poco, en primer lugar, doctora, del proceso que estamos viviendo aquí en Paraguay con el tema de la vacunación. Surgían muchas dudas, muchas consultas y una ciudadanía que en una parte como que no maneja información fidedigna y que genera muchas dudas sobre las fake news que siguen circulando. ¿Qué es lo que debemos manejar en primer lugar, doctora, sobre la aplicación de estas dosis? Bueno, antes que nada te quería aclarar un poquito porque siempre surgen así confusión. Yo no soy epidemióloga, yo hice medicina familiar, hago salud familiar y hago medicina humanitaria. Entonces sí, estuve en muchas epidemias. Entonces eso siempre le confunde un poco a la gente, pero no soy epidemióloga. Ahora, ¿qué podría esperar la gente? Yo ayer estuve desde el lunes en realidad, estuve tratando de hacer mucho énfasis en que podamos ayudarnos con el tema de los fake news, con el tema de las vacunas y más que nada a los adultos mayores que estaban ahora vacunándose, que justamente no querían vacunarse con tantos fake news que salían. Así que, hacer muchísimo énfasis en hablar de las vacunas que tenemos y del tipo de vacunas que tenemos en Paraguay también, porque, hay muchas cosas que se fueron diciendo, ¿por qué tan rápido? Es una de ellas, ¿qué tipo de vacuna? Entonces, sobre eso estuve hablando mucho el lunes, haciendo videos incluso, compartiendo. Pasé mi celular, pasé mi teléfono a todas mis tías, primas, todo el mundo compartiendo. Y es lo que les pido a mis colegas también, que nos ayudemos en estos días. Entonces, ¿significa, doctora, que la recomendación es convencer a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores que reciban la vacuna independientemente cuál sea la que tengamos a disposición para ellos? La mejor vacuna ahora es la que podamos utilizar, es la que podamos vacunarnos. Yo le decía a una tía, por ejemplo, le preguntaba, ¿cuál es tu miedo? Y me decía, lo que pasa es que el nuevo orden mundial y que quieren acabar con todos los abuelitos. Pero decía, tía, ¿te parece que nos queremos quedar sin ustedes? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros sin ustedes? Nuestros sobrinos, nuestros nietos. Entonces, ahí ya comenzar y muchas veces le decía a los colegas, más que nada, a los compañeros, nada de este tema de, antes te ponían vacunas porque vos eras niña y nadie se quejaba. No, hablemos, expliquemos, escuchémosles y digámosle la importancia que tienen. Yo no sé dónde salió este tema del nuevo orden mundial, que queremos quedarnos sin abuelos. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin ellos? Totalmente, doctora. Y hablando un poco también del tema de la información y el tipo de vacunas. Hoy en día, doctora, hay una diferencia importante entre la aplicación de la rusa, la Covaxin, la de AstraZeneca. ¿Qué información debemos manejar sobre eso? Bueno, primero hablemos del tiempo también, porque mucha gente dice, y es cierto, se hicieron muy rápido las vacunas, ¿verdad? Algo que hay que hablar y hay que explicar es que el tiempo que se tardó no hubo ningún problema en lo que es la seguridad de las vacunas. Simplemente pensémoslo así. Si antes tomábamos 3 años en tener 100 personas para probar una vacuna, ahora tardamos 1 mes. ¿Por qué? Porque más gente fue afectada. Usemos el ébola, que yo siempre tomo Si vos estás en Paraguay paseándote, si estás en Londres paseándote y alguien te dice, ¿podemos probar la vacuna del ébola contigo? Por supuesto que vas a decir no, porque vos no estás expuesto a eso. Entonces, ahora, cuanto más personas estuvieran expuestas a una enfermedad, más personas pueden estar dentro de los estudios. Entonces, eso hace que pase más rápido también. Y el tipo de vacunas que tenemos, o sea, la ciencia ya estaba. En todas las vacunas que estamos teniendo, la ciencia en sí ya estaba. Y esto nos permitió hacerlo mucho más rápido que antes. Y yo puedo decirlo porque no soy nada de gobierno. Parte de que haya salido tan rápido también tiene que ver con que Europa, Estados Unidos, los países del primer mundo fueron afectados. O sea, cuando son los países del primer mundo los que están afectados, hay más inyección económica que hace que las vacunas, que se aceleren estos estudios. Pero esa aceleración
no fue un problema para la seguridad de las vacunas. Eso es algo súper importante que tenemos que aclarar siempre. ¿Qué tipo de vacunas tenemos ahora en Paraguay? Tenemos dos que son vacunas a vector y vacunas a virus inactivado. Las dos cosas más importantes en ese caso son de saber que ahí en ninguna de las vacunas está el virus del COVID, no está el SARS-CoV-2 ahí. Entonces, ninguna de las vacunas te puede dar la enfermedad, solamente te da la inmunidad. ¿Cuál es la vacuna a vector? Es, por ejemplo, la Sputnik, y el vector significa que es otro virus el que se está inyectando, y este virus tiene una pequeña proteína del virus SARS-CoV-2, y eso hace que se produzca la inmunidad. Y la vacuna que tenemos ahora, el Covaxin, es un virus inactivado, entonces el virus en sí no te puede causar la enfermedad. Yo le llamo, explicando un poco como que ya está muerto, es un virus muerto, pero que en sí te puede dar todavía la protección. Entonces esos son los dos principales que tenemos ahora en Paraguay. Ya. No tenemos la ARN mensajero, yo a veces no quiero hablar mucho porque no tenemos en Paraguay, pero le cuento como un chiste, le cuento a la gente que yo me puse esa, mi marido se puso esa, igual nos seguimos sin entender muchas veces, no, mentira, lo chiste. Ya, doctora, precisamente hablando sobre el tema de las vacunas que tenemos y de un incidente que ocurrió el domingo, se trató de minimizar un poco porque decían, no, ambas vacunas son de virus inactivados, no va a pasar nada, igual hay una investigación al respecto, pero me pareció a mí, y creo que a toda la gente también, un craso error de mezclar la primera dosis aplicada a casi medio centenar de personal de blanco con una vacuna, creo que fue la Coronavac, y después se aplicaban la Sinopharm. Hubo una confusión porque las letras estaban en chino, entonces no sabían, no, es la misma y la aplicaron. ¿Qué se sabe al respecto? Si son ambas de virus inactivados, ¿no hay problema? ¿O sí puede causar algún tipo de inconveniente que no hayan sido de la misma marca? Primero, yo no voy a minimizar, o sea, a mí me parece un craso error, y tampoco voy a decir que es porque estaba en chino, porque creo que una viene en vial y la otra ya viene en una jeringa, entonces, o sea, tampoco demos excusas que no son reales, ¿verdad? Ahora, tampoco te puedo decir exactamente cuál es, o sea, no sé exactamente, no te podría decir ahora cuáles podrían ser los problemas que causen realmente algo que no sabemos. O sea, pasó en Paraguay ahora, quizás haya pasado ya en otras partes y con el tiempo vamos a saber más. Pero yo no minimizaría, o sea, yo no voy a minimizar y tampoco, o sea, para mí es una excusa un poco no muy válida, y más que nada sabiendo que las presentaciones son distintas, así que aunque esté en chino, la presentación es distinta. Así mismo. Doctora, en este momento estamos atravesando en Paraguay un momento bastante crítico por un aumento de fallecidos, una demanda excesiva de camas de internación y también de terapia intensiva. Ahora el Ministerio de Salud está mencionando que analiza qué medidas aplicar en este sentido. ¿Qué se recomienda o qué medida sería efectiva para darle un mazazo a la situación de Paraguay? Mira, si yo te soy sincera, o sea, lo que a mí me gustaría, obviamente, es que volvamos no sé si a fase cero, pero sí a muchas más restricciones. Va a ser muy difícil. O sea, lastimosamente el gobierno ya no tiene la autoridad de decir ahora hagamos esto, porque ya por varias razones se perdió autoridad en sí. Pero la gente también debería entender y la gente tomar esa conciencia. O sea, no crean. Mi mamá quería construir hace poco algo en la casa y le dije, mira mami, no. O sea, tenemos que entender, tenemos que saber en qué momento estamos. O sea, yo entiendo, la gente quiere salir, la gente quiere hacer cosas, pero no estamos, epidemiológicamente no estamos en un momento en el que se puedan abrir, en el que uno puede hacer una vida normal todavía. Y mucha gente se vacuna ahora y cree que ya puede ir, yo como chiste, se puede ir a lamer picaportes. Bueno, no. Incluso con la segunda dosis uno todavía tiene que esperar un tiempo. Pedirle a la gente, más que nada es eso, es pedirle encarecidamente a la gente que realmente estamos en una situación muy mala. Yo hablo con mis colegas, yo estaba hablando ahora con mis colegas en el INERAM, estamos llenos, estamos saturados, estamos viendo cada vez más pacientes jóvenes que están llegando tarde.
Y eso, o sea, satura mucho al sistema. Entonces necesitamos realmente 3 semanas ahora de que paremos de alguna manera y que la gente misma tome esa responsabilidad y que pare. Yo sé que el gobierno no tiene autoridad y aunque pongan ahora, la gente no va a respetar, y menos porque el gobierno le dice, pero háganlo por sus familiares, o sea, háganlo por ustedes mismos. Si a un año de pandemia no perdieron a nadie, estando en Paraguay, realmente son muy, muy bendecidos. Sí, porque justo en esta semana compartíamos con Juan unos estudios. ¿De qué universidad eran, Juan? De los estudios de IHME, doctora. Sí, daban una proyección lapidaria, funesta sobre Paraguay, sobre números de más de 150 muertos por día para junio, julio. Una situación en la que podríamos terminar si no tomamos conciencia al respecto, doctora. Y tuvimos ayer 89. Sí. A la gente, esto yo siempre digo, o sea, la gente va normalizando. O sea, primero veíamos, si se recuerdan, un año atrás estábamos pendientes del tuit de Mazzoleni, veíamos 2 muertos y queríamos saber dónde estaban las personas. Ayer vemos 89 y muy poca gente está pendiente de eso ya. Es como, es un número más. Y yo digo, no pensemos que es un número más, son 89 familias. Y de esas 89 familias cada vez nos toca más cerca. O sea, yo creo que a todos les está pasando ahora. Estamos el tío, el primo, el abuelo, familias enteras. Entonces, no minimicemos, no normalicemos números. Realmente tenemos que ser responsables, o sea, es una responsabilidad social que tenemos que tomar. Es casi una cuarentena social responsable de cada uno. No porque el gobierno te diga volvamos a fase 0, van a volver, pero yo vuelvo a repetir, si a un año no perdieron a nadie, somos muy, muy bendecidos. Está mal la situación. O sea, yo asumo que todos saben, yo estoy viendo pacientes, yo estoy ayudando a muchísima gente ahora. A la gente le digo, o sea, yo no quiero que yo no recibo ningún pago, por favor, donen a tal persona. Entonces es un link de hacer donaciones, es una cosa de locos. O sea, estamos todo el día recibiendo mensajes en Twitter, en Instagram, en WhatsApp y cada vez más cerca, primos, tíos, familias completas. Si no nos damos cuenta que está mal la situación, o sea, depende mucho de nosotros en ayudarnos ahora. Doctora, sabemos que está siempre en contacto con muchos investigadores y muchos profesionales de la salud de varios países. ¿Qué es lo último que se sabe con respecto a este virus tan mortal y tan trágico en cuanto al tema de los contactos o a la evolución de cómo podría comportarse este año todavía a nivel mundial? Depende mucho de cada país, depende mucho de... Es muy difícil hacer algo a nivel mundial. Sí, yo estoy muy en contacto, sí, soy parte de varios grupos realmente a nivel internacional de cómo estamos viendo en cada país, en cada lugar, y te puedo decir, estoy en grupos europeos como en grupos norteamericanos y en grupos sudamericanos. El miedo que tenemos todos, y este es el gran miedo que tenemos todos, es que la gente se está vacunando con su primera dosis y ya sale pensando que está protegido y deja de protegerse. Entonces ese es un gran miedo, porque en realidad no, uno puede seguir contagiándose. Cuanto más nos juntemos, el virus más feliz está, se sigue replicando, y el gran temor que tenemos es que al seguir replicándose hay cepas nuevas que no sabemos cómo van a funcionar las vacunas a estas cepas nuevas. Entonces, mucho depende de que la gente entienda eso y que realmente todavía este año no podemos darnos el lujo de salir, o sea, de salir sin tener cuidados. Entonces, incluso aunque tengas tu segunda dosis, tenés que salir con tapabocas, evitar aglomeraciones, hacer todo lo más, o sea, hacer tus actividades afuera, mantener tu distancia. Realmente el mayor miedo que tenemos a nivel internacional en este momento es la falsa seguridad de la gente que sí se está vacunando y que no se está cuidando, y que eso haga que tengamos cada vez más virus, o sea, o nuevas cepas del virus a la que las vacunas no nos van a proteger. Claro, y sobre ese punto, y es importante destacar y que la gente entienda que la vacunación no significa que no te vas a contagiar de la enfermedad. Lo que hace es quizás reducir la posibilidad de una internación o de la enfermedad en su fase grave.
Eso es importante meterse en la cabeza. No, yo me vacuné, no me voy a... No, igual te puedes enfermar. Es como el tema de la vacuna ahora para la influenza. Sí o sí uno termina teniendo, lo que evita es la forma grave, doctora. Exacto, evita la forma grave, pero que tampoco te evita, porque está la forma grave que, bueno, uno tiene forma grave que puede llevar a la muerte y forma grave que te puede llevar a secuelas, pero incluso hay formas moderadas, ni siquiera es la forma grave que ya te da secuelas. Entonces, por ejemplo, dando simplemente ejemplos míos de compañeros acá, yo soy, bueno, hacía por lo menos triatlones, tengo muchos amigos triatletas y hubo un brote realmente, o sea, todo el equipo, creo que fue en agosto, septiembre del año pasado, hubo un brote muy grande en el equipo de triatletas y la capacidad pulmonar de todos sigue afectada. O sea, tengo amigos que me dicen, no puedo nadar. Bueno, nosotros nadamos 4 kilómetros, ahora nada 500 metros y le falta aire. O sea, disminuye mucho la capacidad pulmonar. Entonces, también tiene que ver eso. La vacuna en sí, de hecho, cada una difiere en cuanto a la efectividad, ¿sí? O sea, sí todos te protegen de la forma grave, pero yo tampoco querría tener una forma leve, ni tampoco querría tener una forma moderada, porque sí te puede llevar a secuelas. Y esas son cosas que todavía nos faltan investigar, que todavía nos faltan entender. Tenemos gente que hizo COVID el año pasado en octubre y ahora sigue teniendo dolores de cabeza. O sea, hay muchos efectos post-COVID que todavía estamos estudiando, que todavía no conocemos muy bien. Sí. Y de eso la vacuna no te protege. O sea, claro, al final vos podés hacer un COVID leve, un COVID moderado y que eso te lleve a alguna secuela. Así mismo, doctora, quien más que menos tiene su médico de cabecera, su médico tratante, es importante consultar con ellos el tema de en qué momento es ideal para que yo me inscriba y para que yo me vacune si tengo alguna enfermedad de base o algún síntoma. Exacto. Y bueno, algo de lo que estamos haciendo también, y yo sé, estoy apoyando en ciertas herramientas que vamos a usar, es muy importante que las personas que están con enfermedades de base y con medicación pregunten a sus médicos de cabecera, ¿sí? De las vacunas que tenemos ahora, realmente, doy un ejemplo, la diabetes. Entonces mucha gente decía, no, el diabético no puede. Sí, el diabético sí puede. O sea, hay ciertas, si estás descompensado, de hecho, si estás con una diabetes descompensada, de hecho, muy difícil que estés en tu casa, pero sí, el paciente diabético con medicación y compensado sí puede y sí debe vacunarse, porque justamente la diabetes es una de las patologías que vemos que aumenta el riesgo a una enfermedad severa. Cuando uno tiene su médico, hay muchas cosas. Por ejemplo, el lunes todos empezamos que se podían inscribir los adultos mayores. Yo estaba ayudando a mis amigos. Y claro, me decía un tío, por ejemplo, Beli, ¿la amiodarona para qué es? Claro, porque dice, es algo que te baja las defensas y sabe más o menos para qué es su amiodarona, pero no sabe si le baja o no las defensas. Entonces, con mucha paciencia también a los colegas de poder responder a estas preguntas. O sea, no todos sabemos lo que es la amiodarona o si te baja o no las defensas. Bueno, nosotros los médicos sí, y podemos responder con paciencia a la gente. Y si tienen a todos los pacientes que tengan médicos de cabecera, por favor consulten si tienen dudas y sáquense todas las dudas y vacúnense, por favor, cuando les toque. Así mismo. Finalmente, doctora, una última consulta. Una persona que se infectó, ¿cuánto debe esperar para vacunarse? Acá lo que estamos haciendo es a los 14 días. O sea, una persona ya realmente sin síntomas, incluso podemos decir 10 días, pero acá el punto de corte que pusimos fue de 14 días. Entonces, una persona que se infectó ya recuperada a los 14 días, 2 semanas post haber hecho el cuadro, ya se puede vacunar sin problema. 14 días. Bueno, doctora, justo habló nomás el tema de las secuelas y con esto algo breve para ir cerrando. De lo que también, independientemente a la situación actual de internados y fallecidos, el tema post-COVID y las secuelas que está dejando a toda una generación y hasta ahora secuelas que van apareciendo y nuevas e impensadas. Yo estoy hace 2 semanas saliendo del COVID, doctora,
Y una de ellas, y no sé si es una cuestión, impresión mía, por ahí hay gente que comparte, pérdida de memoria, por ejemplo. Situaciones que para mí impensada, incluso vi un artículo sobre secuelas psiquiátricas. Todavía hay muchas cosas que vamos aprendiendo y que vamos a ir conociendo. Realmente van a haber más secuelas que no vamos a ver, vamos a saber con el tiempo. Y es justamente una de las razones por las cuales cuando la gente me dice yo soy joven, prefiero que ya me dé ahora para tener inmunidad, yo le digo, mira, yo prefiero que no me dé. Entonces, si ya sé cómo cuidarme, prefiero cuidarme. Pero bueno, de a poquito vamos a ir aprendiendo más. Nosotros los médicos también vamos a ir aprendiendo más, vamos a tener más respuestas para la gente, porque también para nosotros es muy difícil ahora no tener respuestas para la gente. Y la respuesta es que no sabemos. O sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos, que vamos a ir. Yo prefiero decirle a un paciente, sabes que no sé, voy a investigar, te voy a contar, que mentirle, porque realmente hay muchísimas cosas que no sabemos y vamos aprendiendo cada día. Así que bueno, voy a investigar un poco sobre la pérdida de memoria. Sí, no, realmente, doctora, es un tema interesante y he compartido con otros pacientes también. Habitualmente aquellos que utilizamos mucho el tema de la improvisación, de hablar permanentemente y de armar oraciones en la cabeza y de repente esa palabra que se te escapa y no recordás y situaciones así muy complicadas con colegas principalmente que pasaron por esta enfermedad comparten conmigo esas situaciones. Y lo del artículo de la cuestión psiquiátrica leí obviamente en un artículo internacional. Pero bueno, estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo obviamente sobre esta tremenda enfermedad. Desde Asunción, un fuerte abrazo para usted allí en California, doctora. A ustedes también, cuídense, gracias por seguir cuidándonos. Gracias, doctora. Bueno, realmente qué interesante escuchar voces que conocen, que investigan y voces autorizadas más que nada acerca de esto tan preciso que debemos manejar. La importancia de los componentes de la vacunación, la importancia de las vacunas, qué investigación se está realizando y también esto bastante interesante que planteaste ahora, Carlos, las secuelas. Las secuelas, sí. Que varían de acuerdo a cada paciente. Exactamente, de acuerdo a cómo te tomó la enfermedad. Y hay demasiadas secuelas que están apareciendo. Gente que, por ejemplo, después de varios meses todavía no recupera del todo el sabor ni el olfato. Gente que tiene inconvenientes todavía, como decía ella, de grandes deportistas que no pueden nadar 500 metros, puede haber nadado varios kilómetros. Situaciones que, bueno, vamos a ir aprendiendo, conociendo. Y también saber qué tan complicada puede ser estas situaciones y toda una generación que va a quedar con esas secuelas. Así mismo. Es muy importante hablar un poco de esto también y vamos a estar ampliando las voces de los médicos. Es nuestra responsabilidad también como medios de comunicación dar estos datos precisos, básicos, fidedignos y confiables para que la ciudadanía pueda decidir precisamente qué decisión tomar, qué postura tomar, digo bien, sobre el tema de la vacunación. Por lo menos médicas como ella y los de aquí, y la mayoría en redes sociales, recomiendan que nuestros abuelitos tomen conciencia y puedan vacunarse, puedan vacunarse para estar protegidos. Una lástima, una pena, pido disculpas por lo ocurrido en el día de ayer en la ciudad de Presidente Franco. Ni un milímetro de error se vuelva a cometer en ninguno de los centros vacunatorios, ni por más presión comunitaria. La orden lo dieron la gente local, de manera local, quienes estaban ahí, los vacunadores. 93 personas se han vacunado y en ese lapso de tiempo no hubo ninguna comunicación de ese centro vacunatorio con la 10ª región sanitaria ni con la jefa regional del país. Hubieron gente que se vacunó, gente local, de la universidad local, asimismo ocurrió, gente política local y gente no política local. Y aquellas personas que se vacunaron fuera del rango etario, que se abstengan las consecuencias. Bueno, es tiempo de hablar de este escándalo que se daba en la zona de Alto Paraná. Los docentes de la Universidad Privada del Este aprovecharon la vacunación en su predio para recibir dosis de manera irregular. En total fueron 93 personas menores de 85 años que se inmunizaron de manera irregular. Entre los inmunizados
está el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este, Lulio Vicente Gamarra, de 67 años. Además, otros funcionarios de esta institución. Exactamente, un escándalo que ya ha llegado a salud pública en Asunción, cuyas autoridades han tomado la determinación de instruir un sumario, una investigación y deslindar responsabilidades también sobre este escándalo que se suma al reciente o al más reciente del domingo pasado en la confusión de la aplicación de las vacunas. Bueno, habló el doctor Hugo Kunzle, el exdirector de la 10ª Región Sanitaria, responsable de esa unidad sanitaria allí en la capital del Alto Paraná, y esto decía. La orden lo dieron la gente local, de manera local, quienes estaban ahí, los vacunadores. Cada distrito tiene con su programa ampliado de inmunización, con sus vacunadores correspondientes. Automáticamente, de manera diaria, se carga la lista en lo que se denomina el programa nominal, el sistema nominal de vacunación. Antes inclusive que termine la vacunación en el día, a nivel central, ya está en la plataforma todos los vacunados. Tenemos todo registrado, todas las personas que se han vacunado, menor de 85 años y mayor de 60 años dentro de ese distrito. ¿Cuántas personas, doctor, hablamos ayer? 93 personas se han vacunado y en ese lapso de tiempo no hubo ninguna comunicación de ese centro vacunatorio con la 10ª Región Sanitaria ni con la jefa regional del país, regional, la licenciada Josefina. ¿Se puede publicar la lista de las personas que recibieron estas vacunas porque la ciudadanía exige? Se puede publicar y lo vamos a realizar. Y aquellas personas que se vacunaron fuera del rango etario, que se abstengan las consecuencias. Doctor, ¿cuántos fueron los que se vacunaron fuera del rango? 93 personas, por encima de 60 años hasta 85 años. O sea que solamente 2 personas de 85 años se vacunaron ayer. 55 personas mayores de 85 años. 93 personas más encima entre el rango etario de 60 a 85 años. Porque lo que ocurrió fue lo siguiente. Supuestamente hubo un llamado a la ciudadanía a vacunarse aquellas personas que tengan mayor de 60 años de edad. Ahí la población acudió en masa y nuestro personal lamentablemente no supo contener esto. Con esto no justifico de ninguna manera el craso error y de ceder ante la presión que en ese momento ellos refieren, inclusive la Policía Nacional con quien nos hemos comunicado también nos manifiestan lo mismo. Las personas que fueron rechazadas, doctor, porque hay personas de 88 años que denunció justamente que fue rechazada porque supuestamente no reunía las condiciones en el rango de edades. No, ninguna persona mayor de 85 años. Lo que hubo ayer es algunos pedidos de constancia de certificado médico ante patologías cardíacas graves que presentaron algunos pacientes y bueno, ello corresponde debido a la gravedad de esa enfermedad de base que ellos presentan. Durante toda esta investigación vamos a tratar de que se esclarezca de la mejor manera posible y aquellas personas quienes finalmente son las que autorizaron esta vacunación que no corresponde a esta franja etaria en este momento, van a estar separadas inmediatamente del Ministerio de Salud. Ni un segundo día más van a estar trabajando dentro del Ministerio de Salud. Bueno, esto decía el doctor Kunzle y realmente no hay justificación. Mucha gente dice, bueno, porque ya no había gente mayor de 85, correspondía aplicar el siguiente grupo. No hay forma de justificar lo ocurrido en Alto Paraná. Exactamente. Dio su versión, habló el doctor Lulio Vicente Gamarra, que es el decano de esta universidad privada, tratando de dar una explicación del por qué él, que no estaba todavía en la franja etaria para la vacunación, finalmente recibió junto con otros varios funcionarios de la universidad que lidera. De vacunaciones donde estuvo funcionando es en el Polideportivo de la Universidad Privada del Este y es el lugar donde yo trabajo. Yo me estaba dirigiendo a mi lugar de trabajo y cuando estaba almorzando ese día ayer recibo informaciones de que estaban invitando a la gente y yo quiero pasarle después el audio para que todos escuchen de que aparentemente era un funcionario del equipo que estaba vacunando,
que no puedo saber bien quién es, pero sí, claramente invitando a la gente de 60 años para arriba para vacunarse, porque muy poca gente van de la edad que corresponde para la vacunación, que era 85 para arriba, que según me contaron fue muy poco. Entonces, casi 100 personas nos acercamos esa mañana, ayer, y yo estuve en ese grupo ya en horas de la siesta, había 30 personas, 50 ya se vacunaron, o se vacunaron después, no sé. Lo cierto es que fuimos invitados para una vacunación por una información que surgió en la red virtual, por WhatsApp le llegó a mi hija y mi hija me pasó. Entonces, eso fue lo que ocurrió, fuimos inducidos al error, 100 personas fuimos inducidos al error. No es porque quisimos hacernos del pícaro, ni del vivo, ni nada por el estilo. No me cabe en estos tiempos de mi vida hacer pasar que esto, y más todavía pido el perdón correspondiente a la ciudadanía, de que esto haga mi presencia ahí y haberme vacunado le ha sustraído el derecho a la gente de menor edad. Pero yo le cuento que yo he recibido, le voy a pasar después, enseguida le paso el audio, donde se invita a la gente de más de 60 años que se está liberando, que era para 85, como muy poca gente viene, entonces le estamos liberando para la gente de 60. Y yo trabajo ahí. Y muchos vecinos de los alrededores y gente conocida estaban ahí cuando yo, de toda mi edad, eran una gente de 60 años para arriba. Y eso fue lo que ocurrió. Yo no sé, eso es lo que yo le puedo decir. Doctor, no hubo una orden, de repente, ni una lista que estaba tu nombre allí para ir a vacunar de manera obligatoria. No, de modo alguna. Ni me conocían las personas que yo era decano o directivo de la universidad. Yo estoy en la Facultad de Derecho. Ni me conocían. No, son personas que nosotros del mundo académico no somos conocidos. Ni vos me conocés muy bien como quizás por el ejercicio del periodismo aquí en la zona me conocés, ¿verdad? Pero el resto, sí, soy un hombre público, yo fui fiscal hace 20 años atrás, pero eso ya pasó y ya ni siquiera mucha gente me conoce, nosotros los que estamos en la actividad académica, y esto es simplemente, y creo que es una cuestión básica de lo que fuimos invitados, y ahí está el audio, claramente una voz así muy persuasiva, incluso, vengan porque se está habilitando para la gente de 60 años, y yo estaba por ahí. Y me acerqué, me pidió mi documento. El vacunador administrativo que está ahí llenó 2 hojas preimpresa, y es un trámite. Después de 15, 20 minutos te aplica y esperas media hora. Eso es el trámite. O sea que se cumplió todo el proceso exigido. Sí, nosotros fuimos recibidos por gente. Yo le pregunté antes de vacunarme, ¿qué vacuna es esto? Y se permite, yo no tengo 85, yo tengo 60, y todos los que están aquí son de tu edad, me dijo. Bueno, eso es una inducción al error. Quizás por cuestiones humanitarias hizo el funcionario, porque el audio que recibimos nosotros era de un funcionario. No me quieren decir el nombre porque no le quieren hundir probablemente, ¿verdad? Pero era una información oficiosa, no oficial, oficiosa, es decir, era de una información que no era la que correspondía a las autoridades. Entonces, había 30 personas cuando yo llegué, y en menos de 20 minutos, ya media hora estábamos todos vacunados, y quedaron unos cuantos. Bueno, él refiere sobre un audio de invitación que finalmente, señala él, lo indujo a cometer este error y a otras 90 personas más. Tenemos el audio de WhatsApp que el doctor Lilio usa como argumento para justificar esta situación que generó, obviamente, un escándalo a nivel nacional. ¿Qué clase de decano usted habrá tenido una militancia, una vida importante? Y miren lo que va a caer en la miseria de sacar de la vacuna a un anciano. ¿Usted sabe lo que hizo? Incluso me niego a la segunda dosis. Me niego. Pero por favor, pero tendría que renunciar a cargo, no renunciar a una vacuna. Las personas mayores de 60 años, que le interesan vacunarse contra el COVID, desde hoy, esta mañana, ahora mismo le pueden llevar a sus padres, tíos o tías en Franco, en la UP de Franco, en el Tinglado. Se habilitó a partir de las 8 de la mañana la vacunación.
Yo estoy acá y a todas las personas que vienen mayores de 60 se les va a registrar y vacunar al instante. Casi no hay gente, entonces pueden aprovechar y no están discriminando la edad. O sea que a partir de 60 años a los que traen a su gente se les va a vacunar. Bueno, es un audio que puede haber grabado cualquiera, sentido, no hay una identificación, aunque él dice que sí saben, o por lo menos la gente de Salud Pública sabe quién es el funcionario que grabó y viralizó ese audio, pero por una cuestión de temor ante que lo despidan, bueno, no quieren dar a conocer su nombre, pero igual, por una situación muy complicada, compleja, más todavía ante la necesidad de las vacunas y no poder completar incluso de la vacunación de los abuelitos de 80 para arriba. Terrible realmente. Y esta es una información que tenemos que manejar todos. Cualquier anuncio o cualquier cambio o cualquier inicio ya de una vacunación diferente a otro grupo va a ser anunciado por el Ministerio de Salud, por el ministro o por algún encargado o por alguna autoridad competente. Así que estemos muy atentos porque es un operativo muy distinto para adultos mayores, para mayores de 60 y posteriormente para la población en general. Porque incluso cuando podamos vacunarnos los menores de 60 años, incluso se habla de que sería en parques, en plazas, en espacios abiertos, en la costanera. Va a ser otro operativo muy diferente y ojo, vamos a esperar el anuncio oficial para cuando eso esté habilitado. Pero mientras tanto, no confiemos en ningún audio filtrado, por más de que conozcamos a la persona que lo graba, acerca de eventualmente si me puedo ya vacunar o no. Mejor esperar a la autorización oficial. Los canales oficiales, justamente para eso. 14:08. Tenemos más información. Por favor, insto al ministro de Salud, al presidente de la República, que me ayude a conseguir una terapia para mi mamá. Ella es todo para mí. Los medicamentos tienen que estar ya cuando te piden. No hay omeprazol, no hay dexametasona, en el aprilato no tienen. El Remdesivir también en comprimido no hay. No hay reactivos. Papá vino el sábado y estuvo casi 2 días en silla de ruedas. Solamente para la gente que está en terapia es el tema de Putubón. ¿Por qué tiene que entrar en terapia para que tengamos insumos? Sale el doctor, me dice, está desaturando tu mamá, prepárate para lo peor. Imploré, me arrodillé aquí pidiendo al Señor misericordia. Bueno, es tema de polémica también lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, el rechazo al uso de los gastos sociales. Pero ojo, tenemos una importante novedad porque en este momento el tema se está tratando nuevamente ahí en la Cámara Baja. Ya tomamos contacto con Mariano López, que sigue muy de cerca esta sesión. Mariano, ¿qué pasa ahora en el Congreso? Hola Juan, en este momento la Cámara de Diputados está debatiendo el proyecto aprobado ayer por la Cámara de Senadores. Este proyecto donde se habla de asistir a los pacientes con COVID positivo que se encuentren en unidades de cuidados intensivos. En este momento ya incluso estamos en la instancia de votación y sería el siguiente trámite parlamentario. Luego de la aprobación en el Senado, si es que se aprueba sin modificaciones aquí también en la Cámara de Diputados, esto se envía directamente al Ejecutivo para su aprobación de lo que tiene que ver con, reiteramos, este proyecto para crear un fondo nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de las personas con COVID positivo en los sectores tanto públicos, en el sector privado y también en las previsionales. También este proyecto habla de la adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de todos los pacientes con COVID positivo. Vamos a escuchar parte de la votación, a ver cómo van resolviendo. Van a recibir la tarjeta roja. A votación.
Este proyecto, este fondo nacional, se habla de que estaría financiado hasta 90.000 salarios mínimos provenientes de tanto la ley de emergencia en todo el territorio nacional, también de lo que tiene que ver con la readecuación que podrá hacerse a través del Ministerio de Hacienda a reasignar una porción o el total de los saldos no comprometidos de los contratos de préstamo que hayan sido aprobados por ley y se encuentran en etapa de ejecución. De ahí es donde se busca hacer la adecuación presupuestaria para poder asistir a los pacientes con COVID positivo, compañeros. Vemos que sigue la votación. Mariano. Esta votación es... Sí, Juan. Para hacer un poco una precisión, ¿es el mismo proyecto o es otro, diferente al tratado ayer? Este es el proyecto de la Cámara de Senadores. Suficiente mayoría para la aprobación en general. Pasamos al estudio en particular. Adelante, señor secretario. Artículo primero. A consideración el artículo número 1. Mariano, para no... Este es el proyecto de la Cámara de Senadores. Ayer también aquí en la Cámara de Diputados se aprobaba el proyecto de ley de COVID gasto cero. Y ahí es donde había una especie de choque, Carlos, Juan, entre ambos proyectos. Porque diputados planteó y proyectó un proyecto similar, ¿verdad? Y en la Cámara de Diputados, es del Senado, digo bien, al mismo tiempo estaban tratando también un similar proyecto de ley. Ahora, con esta decisión que se toma aquí en la Cámara Baja, se envía al Poder Ejecutivo el proyecto de la Cámara de Senadores, que es bastante amplio porque abarca sector público, sector privado y también las previsionales. Ya. Y respecto, repito, a los fondos, habla de la readecuación que tendrá que hacer el Ministerio de Hacienda con ese remanente que existe de los contratos de préstamos y compañía. Claro, porque realmente son dos proyectos distintos de ambas cámaras. La cuestionada de ayer en Cámara Baja, donde se hablaba del uso de los fondos sociales de ambas binacionales, que finalmente la Cámara de Diputados, en una reñida votación y confusa, por cierto, terminó rechazando. Pero esta que aprobó ahora, la del proyecto del Senado, ¿incluye el uso de fondos binacionales, Mariano? Ahora justamente, Carlos, el artículo 8 de este proyecto de ley habla de la autorización al Poder Ejecutivo de utilizar los fondos socioambientales de la Itaipú y de la entidad binacional Yacyretá. Así que este aspecto que mencionaste, Carlos, que acá en la Cámara de Diputados generó muchísimo debate también ayer, los senadores lo incluyeron en su proyecto. Así como también al final de cuentas la Cámara de Diputados. O sea, por eso es que creo que tenemos que enfocarnos nomás ya en el proyecto del Senado, porque es el que se estaría aprobando y el que se va a enviar al Poder Ejecutivo, que incluye... repasamos entonces, ¿les parece? Sí. El remanente de los contratos de préstamos realizados por el gobierno en el marco de la ley de emergencia. También la autorización al Poder Ejecutivo de utilizar los fondos socioambientales tanto de Itaipú como de Yacyretá. Y también sumar a este Fondo Nacional para Pacientes COVID donaciones que se realicen, así como asignaciones de recursos realizadas por el Ministerio de Hacienda u otras fuentes. Ahí donde se habla, por ejemplo, del tema de los gastos superfluos y compañía. Claro. Que estarían recortándose de los ministerios. ¿En qué artículo está el tema del uso de las binacionales? No hay oposición, aprobado. El artículo 8, señor. ¿En qué número estamos ahora? Creo que el segundo, tercero. Ya. No hay oposición, aprobado. Siguiente artículo de forma queda sancionado. Retiró, se aprobó. Ejecutivo. Siguiente. Se aprobó. Sancionado esto, Carlos. Pasa que se aprobó totalmente. Pasa que en un momento Basilio Núñez solicitó que sea voto nominal y ahí se detuvieron un rato para asumir responsabilidades, ¿verdad?, con el tema de los fondos de las binacionales. Pero finalmente Basilio Núñez retiró su moción. Fue una votación en general, se aprobó y esto ahora mismo se envía al Poder Ejecutivo. Así que, reitero, nos enfocamos entonces en el proyecto de la Cámara de Senadores, que es mucho más abarcante, que habla de pacientes en el sector público, en el sector privado, internados, eso sí, en terapia intensiva. No habla de pacientes en salas comunes. El encabezado del proyecto es muy específico en ese sentido.
porque dice pacientes que se encuentren en cuidados intensivos. Esto ahora se envía al Poder Ejecutivo, Carlos, y reiteramos, es la creación de un fondo nacional para asistir a los pacientes con COVID positivo. Claro, pero lo importante acá destacar que finalmente se aprobó el uso de los fondos de las binacionales, muy cuestionado este tema ayer justamente por diputados que rechazaron esto en una dura votación y bueno, que sabemos muy bien también que estamos en un año electoral municipal y que habitualmente suelen manotear allí los que están en el gobierno de turno para esas campañas. Eso es lo que se temía y se argumentaba del por qué finalmente el Partido Colorado en este caso terminó rechazando, pero ahora, bueno, se aprobó finalmente, pero a través del Senado, de ese proyecto que también ayer al mismo tiempo se estaba estudiando. Sí. Y vos sabes, Carlos, que a propósito de lo que mencionabas, un proyecto sumamente importante, el tema de los gastos de las binacionales y utilizar esos fondos destinados a gastos socioambientales específicamente. Ni siquiera se habla de todo lo que mueven las hidroeléctricas, ¿verdad? Pero sobre ese punto, don Carlos, Juan, televidentes, queremos compartir con ustedes parte de lo que era esta sesión de ayer. Ayer, en horas de la tarde, cuando se llevaba adelante la votación de ese proyecto de ley, donde era un proyecto de ley muy específico, que decía utilizar los fondos de las binacionales para invertir en salud. Era así de sencillo, no hacían enfoque al tema de los pacientes, los medicamentos, etcétera, sino que a salud en general, ¿sí? Ese proyecto, planteado así de manera sencilla, pero muy complejo a su vez, tenía este tratamiento. Fíjense la manera en que votaban los diputados y esto generó muchísima confusión. Hoy aquí se pasaron debatiendo sobre eso, lo desorganizado, lo desordenado, lo cachiñay que es la sesión de la Cámara de Diputados. Fíjense de qué manera votaban sobre ese proyecto tan importante. Y mi voto ya se registró, Carlos Núñez, hoy. Y diputado Salinas se registró su voto en el momento. Presidente. Muy amable, presidente, gracias. Presidente, mi voto se registró, Tomás Rivas. Sí, diputado. Sí, tres veces de votar bien. Así como se registró el diputado Sergio Alvarenga también. Mi voto. Es que cuando lo saben, me ven Ríos. Y poneme una otra vez mía por la aprobación. Doble pama. Salinas, ¿cómo lo que usted ya votó? Presidente por el rechazo. Diputado. No. Tercera vez, vamos a ver dónde vamos. Vamos a opinar. Presidente, 2 días me busco en la votación y nada. ¿Cómo es? ¿Cuál la famosa Olimpia 12 de octubre? Presidente. Esa tarea, ahí no la tengo. 10 minutos a la primera vez en la historia. Presidente. Presidente, aquí siempre después de ellos. Vamos a revisar un poco el bar, presidente. Yo veo por Presidente. Imagínense, hace más de un año que estamos con el tema de la virtualidad. Carlos, Juan, televidentes, los que nos están viendo ahora seguramente tienen a sus hijos o mismos los televidentes también que con el trabajo y compañía realizan estas reuniones virtuales. Pero ayer fue una verdadera vergüenza lo que pasaba y más todavía en el tratamiento de este proyecto de ley sumamente importante. ¿Por qué es que se estiró el tema hasta hoy? Porque hubo una diferencia de 34 votos contra 35 y ese proyecto se rechazó y fue al archivo. Así que estos son los honorables diputados, Carlos, Juan, que sesionaban de esa forma y votaban, repito, un proyecto muy importante así, a lo cachiñay. Pero bueno, lo importante y rescatable es la aprobación de esta legislación, que sería interesante tener más detalles ahora para esta noche sobre los artículos, qué implica, qué cubre, a quiénes, de qué manera y principalmente que se haya aprobado el uso de estos fondos binacionales, fondos multimillonarios, que bueno, que este es el momento en el que realmente necesitamos de esa plata para dar esa tranquilidad por lo menos a aquellos compatriotas que están pasando realmente por un momento muy difícil con pacientes internados y sin ni un guaraní en el bolsillo.
Hace 2 años... Sí, definitivamente, Carlos. Vamos a desglosar todo eso para que pueda quedar bien claro. Y lo que yo más digo es así, para que se entienda de buenas a primeras, comparando con el Puigdemont que dio a conocer el Ejecutivo, don Carlos. El Puigdemont abarcaba solamente 10 hospitales del sector público. Esto es como que mucho más amplio y en la práctica podría terminar siendo de la misma manera. Así que vamos a trabajar en eso para poder clarificarle a la gente. Genial. Así mismo. Bueno, gracias Mariano, muy atentos a lo que ocurra ahí en el Congreso. Hasta luego. Hasta luego. 14:22 minutos. ¿Qué hacemos, Juan? 31 grados la temperatura. Subió un poco, ¿eh? Está subiendo, hasta llegar a la máxima que estaba marcada como 31 para el día de hoy. Breve pausa. Ya venimos. Estamos en vivo y en directo. Una noticia todavía en desarrollo tiene que ver con un asalto en la zona de San Antonio. Alexis Sabeiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Es el momento preciso en el cual criminalística del Departamento de Investigaciones del área central está ya trabajando con el propietario del local para el levantamiento de algunas evidencias. Local que cuenta con imágenes de circuito cerrado, hasta ahora no pudimos acceder a las mismas porque es el personal técnico especializado el que se llevará estas imágenes debido a que el propietario tenía ciertas dificultades para acceder al mismo. Es el momento en el cual inclusive están proveyendo los primeros datos. Según la declaración de ambos, esto ocurría poco después del mediodía. 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio, simularon ser clientes, rápidamente dieron la voz de asalto para alzarse con una suma que supera el 1.800.000 de guaraníes aproximadamente. Estos delincuentes, cuyas características nos describirá a continuación en la nota el comisario Walter Quinteros, escaparon sobre la avenida San Antonio, siguieron aparentemente hacia Bonpoleski para tomar algunos caminos vecinales de la ciudad de Villa Elisa. Inicialmente esas son las primeras pericias que arroja la investigación. Con respecto a este punto conversábamos con el jefe de la comisaría 24, el comisario Walter Quinteros. Bueno, alrededor del mediodía tuvimos la alerta a través del sistema 911 referente a un hecho de asalto a un local y rápidamente acudimos en el lugar, constatando el hecho, donde se dialogó con el propietario manifestando que especificó que es un lugar de venta de productos lácteos. Bueno, este propietario nos manifestó que ingresaron en el local 2 sujetos simulando ser clientes y en un momento dado uno de ellos desenfundó un arma de fuego y solicitó la recaudación del día. Bueno, ellos accedieron sin oponer resistencia y rápidamente estos 2 sujetos abordaron una motocicleta que se encontraba estacionada enfrente y huyeron del lugar. En este mismo momento donde estamos en etapa investigativa, ya que el local cuenta con circuito de cámaras, el cual podría ayudarnos, digamos, para ubicar a los supuestos autores. Ahora, escaparon con dirección hacia el acceso sur, hacia Villa Elisa. ¿Qué datos se tienen sobre eso? Bueno, los datos que nos proveyeron en el lugar es que agarraron nuevamente la avenida principal yéndose hacia Villa Elisa, presumiblemente. Con el rostro cubierto, características físicas, campera. Bueno, tenemos características a través de los datos proveídos por las víctimas. Sus 2 sujetos bien vestidos utilizaban kepis y tapabocas. ¿Armados los dos tenían armas? Uno de ellos se fundó un arma de fuego, manifiesta, el cual era de tamaño chico, presumiblemente, según las características que nos detalló, sería un revólver. Gracias, comisario. Y en menos de 24 horas, en el área central, es al menos el 5º asalto de similares características que se está produciendo, Carlos, Juan. En tal sentido, amerita resaltar que habría que reforzar la seguridad en algunos puntos estratégicos, no solo de la capital, sino del departamento. En este caso hablamos de la ciudad de San Antonio. Estamos prácticamente a metros de un importante centro comercial
a 2 cuadras de la municipalidad de dicha localidad, frente a un conocido club también, un supermercado, y es necesario reforzar la seguridad, mayor presencia policial, no solo para brindarle seguridad a los comerciantes, sino también a los propios pobladores de esta zona. Reiteramos, 1.800.000 guaraníes es el monto del botín alzado por estos delincuentes. Toda la consecuencia que puede traer también consigo un evento violento de esta naturaleza, porque hablamos de gente delincuente que nada tiene que perder, armas de por medio y víctimas que a veces uno por una cuestión de inercia reacciona y termina en una fatalidad. Bueno, en este caso lo único que hay que lamentar es el tema del botín, de gente trabajadora. Claro, muestra ello, por ejemplo, un caso que ocurría en el barrio Caupotú de la ciudad de Roque Alonso, delincuentes que prácticamente accionaron de esta manera contra una anciana, la sometieron brutalmente para alzarse con la recaudación del día. O sea, están actuando de esta manera con mucha violencia los delincuentes, muchas veces motivados por el consumo de algún tipo de estupefaciente. El caso, por ejemplo, también, Carlos, de los autochorros. Hoy jurisdicción de la comisaría 22, zona de Tablada, asaltaron a la dueña de un copetín, escaparon a bordo de un auto y posteriormente solo lo detuvieron porque este se descompuso. Y casos así van sumándose y engrosando también las estadísticas de inseguridad en nuestro país. Bueno, Alexis, muchas gracias. Siempre con la noticia precisa ahí desde exteriores. Volvemos hasta vos en cualquier momento. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Carlos. Hasta la próxima. Bueno, era Alexis con el tema policial del momento. Hablamos también, Carlos, de los números negros por los cuales estamos atravesando, porque fue el tema de debate anoche en el programa Mano a Mano, donde resaltaron que estamos en la peor etapa de la pandemia. La trágica cifra de 89 fallecidos por COVID-19 reportada en la víspera marca una jornada aciaga y presagia un panorama crítico para las próximas semanas y meses venideros. La cantidad de muertes ya ronda 5.000 desde el inicio de la pandemia en nuestro país hace 13 meses, pero no solo se incrementa la cifra de fallecimientos, sino también la cantidad de hospitalizados, situándose actualmente en 2.888 pacientes, y de esta cifra, 485 están luchando por su vida en terapia intensiva. Se ha llegado a casi 2.600 positivos, lo que representa prácticamente el 50% de las muestras procesadas. A criterio del director de la región sanitaria del Departamento Central, donde se concentra la mayor cantidad de casos, estos números negros constituyen el reflejo del relajo y los traslados registrados durante la reciente Semana Santa. 10 días posterior al cierre de la Semana Santa, se están viendo estos casos. Central de esos 2.500 y algo que hubo, aproximadamente 1.465 en el informe preliminar son de Central. O sea que la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Pero prácticamente nosotros llevábamos un porcentaje, Roberto, entre el 45 al 50, 45% de los positivos. Y ahora trepó. Y ahora trepamos prácticamente al 55-60%. El profesional resaltó que hoy cualquier síntoma respiratorio debe ser considerado como un cuadro de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Esto debido a la altísima circulación comunitaria del virus. Cualquier síntoma respiratorio que uno tenga hoy es COVID hasta demostrar lo contrario. O sea que hay que partir de esa premisa. Claro, hay que partir de eso, ¿verdad? Por el hecho de la alta circulación comunitaria que tenemos. ¿Y qué nos marca eso? Hoy, con los positivos que tuvieron hoy, si hacemos la relación con la cantidad de muestras tomadas, prácticamente el 40% de las muestras hoy dieron positivo. O sea que de cada 10, 4 son positivos. Claro, hay una alta circulación comunitaria. Te diría más, en Central, 1 de cada 2 es positivo. 1 de cada 2, o sea que ahí ya... 1 de cada 2, 50% de... A ese extremo se llegó. A ese extremo estamos hoy. Hoy el mensaje, Roberto, ya no es quédate en casa y llamar al 154. Hoy yo tengo síntomas, tengo que consultar. ¿Qué tengo? Unidad de salud de la familia, puestos, centro de salud. Ante el menor síntoma respiratorio, hacete tu hisopado, anda tu reposar y aislate, porque eso es lo que estamos viendo. ¿El hisopado se hace en estos centros? En muchos, no. En los hisopados estamos haciendo en los centros de cabecera.
Está confirmada que la llamada variante brasileña de Manaus, que circula prácticamente en todo el país, ha aumentado significativamente la cantidad de internados y los pacientes desarrollen más rápidamente los cuadros graves de la enfermedad. Esta variante P1 de Manaus tiene la característica altamente contagiosa, desarrolla en forma más rápida las formas graves y aumenta la internación y la mortalidad. Mirando ahí el reporte de los internados en terapia, ¿verdad? 50-50 hoy tenemos. 50% menores de 40 años. A eso también iba, o sea que también exponencialmente trepó la cantidad de jóvenes infectados y graves, ¿no? Así mismo. Yo antes de venir me pasaban la radiografía de un muchacho de 30 años. O sea, de los pulmones. Pulmones velados. La radiografía. ¿Pulmones cómo? Velados, así como si fuera que... el pulmón normalmente a la radiografía se ve negro. Eso se veía todo blanco. En la medida que adquiera claridad es peor. Así mismo. A su vez, el neumólogo José Fusilo hizo referencia a las numerosas secuelas post-COVID que pueden presentar los afectados y que incluyen peste, fatiga, dolores de espalda y pecho, hasta secuelas neuropsicológicas que requieren un adecuado tratamiento multidisciplinario. Este cuadro puede ser incluso a veces peor que la enfermedad misma. De hecho, muchos pacientes te dicen, doctor, yo pasé súper bien el cuadro, casi no tuve síntomas, pero ahora siento estas molestias que son muy intensas, ¿verdad? Y ahí es donde vemos mucho fatiga, la fatiga que puede durar entre 4 a 8 semanas posteriores a la recuperación, dolores de espalda, dolores de pecho, caída del cabello, insomnio, problemas en la memoria, que se ven muchos problemas neuropsiquiátricos y neuropsicológicos. Estamos viendo muchísimos. De hecho, hace poco se publicó un artículo que hablaba de que 1 de cada 5 personas probablemente va a quedar con alguna secuela neuropsicológica por algún tiempo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cada vez más. Sin dudas, el país atraviesa por la peor etapa de la pandemia y las proyecciones no son nada alentadoras. De ahí la importancia de lograr una rápida y eficiente inmunización de la población, a la que se exige al mismo tiempo seguir respetando los protocolos sanitarios.